Camino de Fe, con el Padre Obispo Rubén Antonio González Medina y Sor Cristina, desde el Obispado en Ponce, a las 3 de la tarde y diferido a las 9 de la noche. Sintoniza Mi Camino de Fe por el 88.9 y 89.1 FM. Transmisión por Facebook Live a las 3 de la tarde. Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. 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 Que en familia y en comunidad de fe, caminando juntos todos en esta experiencia y en este peregrinar, en este tiempo de la Cuaresma, pero un tiempo también de oración, de estar con el hermano, con la hermana, en familia, compartiendo todos juntos. Así que buenas tardes a todos los que nos sintonizan una vez más por estos medios, por Católica Radio 88.9 y por Facebook Live. Padre, qué alegría volvernos a encontrar nuevamente para continuar caminando en la fe. Pasito a pasito. Y por eso la experiencia que vamos teniendo nos abre el mundo, nos abre el corazón, nos abre a los vecinos, nos abre a la familia de una manera distinta, de una manera diferente. Ya estamos en el tercer día, ya imagino que algunos ya empezarán a ponerse intranquilos, a dar vueltas por la casa. Ya habrán contado las losetas que tiene el piso de su casa. Los cuartos, todo. El otro día veía uno que decía que se puso a contar los granitos de arroz de un saquito. 8,000 y pico, algo así, y como todo, y que otro saco encontró 8,000 y pico más, o sea, una diferencia ahí. Sí, imagínate que no esté con contarlo cada vez que vamos a comprar. Habichuela. Pero se entretiene uno. Además recibí también un ¿cómo diríamos? Una estampa que tenía un acróstico que tiene que ver con el COVID-19. Y me llamó la atención. Me puse a revisar lo que ponía. Y como a mí me gustan los acrósticos, y esta persona parece que también, pues se dio cuenta que con COVID-19 se puede hacer un acróstico. Y con la letra C decía Cristo te. Con la letra O, ordena que seas. Con la letra V, valiente. Y que no te, la letra I, inquietes. Porque con la letra D, Dios está contigo. Y uno dice, y 1.19, pues, o 19, ¿verdad? El punto, le puso un punto. Y se nota que quien hizo esta estampa domina, le gusta también la palabra en los acrósticos. Y se fue a Josué, capítulo 1, verso 9. ¿Y qué dice? Pues me di la tarea de buscarlo, porque no basta solamente. Hizo la asignación, Padre. Aquí cada uno hace lo que puede. Ánimo, sé valiente, no te asustes ni te acobardes, que el Señor tu Dios estará contigo en todas tus empresas. Así que, iluminando el COVID-19 desde la palabra de Dios, le decimos a la comunidad en esta tarde, ánimo, sé valiente, no te asustes ni te acobardes, que el Señor tu Dios estará contigo en todas tus empresas, porque Cristo te ordena que seas valiente y que no te inquietes, porque Dios está contigo. Ave María, Padre, de verdad que en esta experiencia hemos visto tantos mensajes, ¿verdad?, positivos, y qué bueno esta persona que tuvo esta creatividad de que con la palabra de COVID-19 hacer este acróstico, y qué diocedente que buscó en la Biblia y que en el libro de Josué 1:9 COVID-19. Y encuentra esa frase. Es interesante porque a veces ahí es donde uno se da cuenta cómo la riqueza de una lectura orante, donde uno busca un texto, compara con otro, donde escruta, donde camina, donde descubre realmente cómo el Señor ilumina. Y este es el camino.
Y es lo que hemos estado haciendo nosotros con el texto programático de este año de los discípulos de Maús. Hemos ido versículos, destrozando, escrutando, desmeruzando, saboreándolo, ¿verdad? Para que podamos nosotros comprender poquito a poco qué es lo que el Señor nos quiere decir a cada uno a través de este texto y en la experiencia que estamos viviendo, cómo también nosotros en nuestros hogares podemos hacer una lectura de la palabra de manera que agarremos pequeños versículos y vamos viendo qué el Señor me dice a través de este texto. Vamos a rezar, vamos a orar y vamos a hacerlo con la oración de esta etapa, la etapa del acompañamiento, porque necesitamos esa asistencia del Señor que nos dé en estos momentos de dificultad la paz y la serenidad que necesitamos en esta hora. Al atardecer, iniciando el atardecer, las 3 de la tarde, luego de haber rezado la coronilla de la misericordia, que por su dolorosa pasión tenga compasión de este pueblo, de esta humanidad golpeada por esta pandemia. Y oramos. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida. Te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa, seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Desde este discipulado, desde este camino, desde esta experiencia de fe, desde este avanzar, abrimos el libro de Dios. Y volvemos al Evangelio de San Lucas, ese Evangelio misionero, ese Evangelio que nos da unas claves en este momento para vivir esta experiencia de una manera distinta y diferente. Así que busquemos la Biblia, ¿verdad? Ya es tiempo de que lo tengamos al ladito, su papel, su lápiz, por si quiere anotar algo de lo que comentemos por medio de la palabra. Y hoy estaremos leyendo Lucas en el capítulo 24, versículo 22 al 24. Lucas capítulo 24, versículo 22 al 24. Y dice así: es verdad que unas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado. Ellas fueron de madrugada al sepulcro y al no encontrar el cadáver, volvieron diciendo que se les habían aparecido unos ángeles asegurándoles que él está vivo. También algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como habían contado las mujeres, pero a él no lo vieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tirando un puente entre los versículos de ayer y de hoy, pues vemos como un giro muy interesante. Ayer, el último verso era el verso 21. que decía: nosotros esperábamos que él fuera el liberador de Israel, pero ya hace 3 días que sucedió todo esto. Nos presenta la decepción, nos presenta el dolor profundo, la pérdida de la esperanza, la incertidumbre. Nosotros esperábamos. ¿Y qué esperamos? Que él fuera el liberador. ¿Por qué? Porque había una ansia en ese pueblo golpeado por 1000 situaciones de que vendría un Mesías que liberaría al pueblo de la esclavitud. Claro, lo miraban desde una dimensión política, social únicamente. La experiencia de ese liberador, anunciado también por los profetas, va en otra línea y por eso no entienden, no comprenden, están desconcertados. Hoy, en el diálogo que están teniendo con Jesús, le dice: es verdad, como quien dice, ¿verdad? Pues es verdad, cosa de mujeres. Cosa de mujeres. Que unas mujeres, chismorreo de mujeres. Que unas mujeres de nuestro comentando. grupo, no eran cualquier mujeres, eran de su grupo, por lo tanto, de aquellas que participaban en cierta medida de esa vivencia, de esa creencia
que los había hecho formar una pequeña comunidad. Pues es verdad que unas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado. Como quien dice, ¿qué habría preguntado Jesús que no recoge el texto, verdad? Y dice, pues sí, las mujeres hablaron, sí, es verdad, sí, ajá, pero... Está en el qué cosa, Padre. Cuando Jesús le pregunta, ¿qué cosa aconteció? Ah, de Jesús. Ayer decía eso, de Jesús, que lo teníamos, que era un profeta poderoso en esa obra. Pues hoy vemos unas mujeres del grupo que los tienen desconcertados. Y es que en el pueblo de Israel, en esa época, no se valorizaba la palabra de la mujer. Por eso hay que entender el texto en el contexto social. No se valorizaba, era cosa de hombres. Y estas mujeres vienen a contarnos a nosotros. Claro, como ellas son mujeres sentimentales, nosotros no, nosotros vimos que lo clavaron, lo enterraron. Pero estas mujeres nuestras, como quien dice, pobrecitas, ¿verdad? De su ilusión. Ellas nos contaron. Además, con un detalle muy interesante, que describe lo que es capaz una mujer de hacer. Se levantaron de madrugada, es decir, el amor madruga, el amor es apasionado, el amor se levanta. Ahí vemos el contraste. Y esto es interesante porque Jesús, a quien da el anuncio de la resurrección por primera vez, a una mujer, es a la mujer. Y esto cambia un poco la mentalidad, esto cambia sobre todo la visión, que todavía en nuestra iglesia pues no se acaba de entender del todo, ¿verdad? Entonces que estas mujeres fueron de madrugada al sepulcro y al no encontrar el cadáver, fíjate qué interesante, fueron buscando un muerto porque estaban muertos, pero como no encontraron el cadáver, si miramos el paralelo, veríamos que las mujeres habían ido con perfumes y aromas porque no les había dado tiempo el día que le enterraron, que había sido el viernes, a perfumarlo. Iban con la esperanza de poder realizar ese rito que no habían podido hacer la tarde del Viernes Santo. Volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles, asegurándoles que Él está vivo. Imagínense, un cadáver, si está muerto, si lo enterramos, y estas mujeres diciendo que está vivo. Que está vivo. ¿Cómo creerles a la mujer en aquel tiempo, Padre? Como usted decía, que la mujer era siempre rezagada, sacada aparte, no tenía parte en ese caminar y en ese peregrinar. Gracias a Jesús, ¿verdad? Le da esa apertura a la mujer y como compartíamos ahorita, fue a una mujer ese día de la resurrección a quien se le apareció. Y es por eso importante que esas mujeres en ese discipulado se convierten en las primeras anunciadoras de la resurrección de Jesucristo. Y fíjate que son las portadoras del querigma. ¿Qué es el querigma? El anuncio de que el muerto vive, el anuncio de que el Señor vive, de que el crucificado ha vencido la muerte. Y en esto las mujeres son maestras en el arte de la fe. Y algo interesante aquí, Padre, cuando dice, volvieron diciendo que se les había aparecido unos ángeles asegurándoles que Él está vivo. Es el creer. Creyeron en aquellas palabras de aquellos ángeles que se le aparecieron. Es la misma confianza que pondrá la Magdalena el día de la resurrección. Aunque ella pregunta primero si te lo has llevado, confundiéndolo con el hortelano, con el jardinero. Aunque si te lo has llevado, dime dónde lo has puesto. No hay una comprensión de que es alguien divino hasta que cree. Y es María misma es Jesús mismo el que se le manifiesta a ella y la llama por su nombre, María. Incluso pienso que no les cabía en la cabeza a estos hombres que las mujeres le anunciaran que está vivo. O sea, era como, volvemos a la vida con una expresión muy, muy nuestra, esto es cosa de hombres o esto es cosa de mujeres. Es decir, ¿qué había en esa mente que todavía no acababan de entender lo que es la experiencia de la comunión? La experiencia de entender que Jesús no ha venido a hacer acepción de personas, sino que crea una nueva realidad. Y que no importa si eres hombre o eres mujer, sino lo importante es que madrugues, que salgas al encuentro, que te des la posibilidad, pasito a pasito, de verlo. Y luego dice, en el versículo 24,
También algunos de los nuestros fueron al sepulcro y encontraron todo como habían contado las mujeres, pero a él no lo vieron. Es decir, que estos dos señores o estas dos personas que se han desconectado de la comunidad tampoco le creyeron a los hombres que fueron a ver. Pero algo interesante, cuando dice que fueron al sepulcro y encontraron todo como habían contado las mujeres, padre, ahí como que le dan como que una cierta credibilidad a lo que habían contado las mujeres. Bueno, ellos fueron a averiguar. Ellos fueron a chequear. Ellos fueron a chequear. Pero como a ellos no se le apareció nadie, Ajá. como tampoco los ángeles le hablaron a ellas, se fueron a las mujeres, no a ellos. Ahí es que está la lucha, ¿no? Si yo no lo veo, por eso después, en un paralelo, cuando vemos el Evangelio de Tomás, pues dice, si yo no veo, si yo no meto el dedo, si yo no toco, si yo no palpo, es decir, si no, no lo creo. Es difícil aceptar el testimonio de otra persona. Eso es don de Dios. Y entonces el texto dice, pero a él no lo vieron. No lo vieron. Y esto es lo que los ha angustiado. Si los hombres lo hubieran visto, posiblemente hubieran estos creído. Pero porque es que, eran hombres. Porque eran hombres, porque era el testimonio. Esa es de las cosas que podemos, el texto no lo dice explícitamente, ¿no? Pero cuando uno se pone a analizar, uno dice, bueno, pero ven acá, ¿y qué es lo que pasa? Pues que la razón es de esa forma. Tú haces estos jueguitos, haces estos análisis. Por eso, cuando se te presenta una persona que con sencillez, con alegría te dice, ha resucitado, está vivo, yo he tenido una experiencia de Dios, uno dice, sí, sí. Porque la razón, por eso, diástoles y sístoles, corazón, la cordialidad, el amor que busca, que se levanta temprano, pero la razón. Y hay momentos en que hay que dejar que el amor envuelva la razón, pero hacer que esa razón tenga amor, es decir, descubra el misterio que se esconde en una experiencia concreta. Narraron, contaron. Por eso la evangelización está a base de una narración, pero de una narración de un testigo creíble. El problema es que las que narraron no eran testigos creíbles para estos hombres. Si hubieran sido los hombres, se hubieran vuelto y lo vimos, lo tocamos. Pero como no creyeron. Y esta es la lucha que muchas veces en nuestro camino de fe, en estos pasitos a pasito o en estos pasos a paso, no acabamos de dar el salto. Y es lo que nos sucede a nosotros también en nuestro caminar y en nuestro peregrinar, ¿verdad? Para creer tenemos que ver, tenemos que palpar, tenemos que sentir. Y es lo que, escuchándole a usted hablar, Padre, me remontaba a los versículos anteriores. Todavía esos ojos estaban incapacitados. Todavía ellos tenían un rostro afligido, aunque estaban como que a la expectativa, había una alerta ahí. Mira, ¿creemos o no creemos lo que está sucediendo? Entonces, creo que la incapacidad todavía de poder comprender lo que estaba allí sucediendo y de que ya había un grupo de mujeres que había ido, que habían algunos de los nuestros, ¿verdad? Y ahí sabemos que son los discípulos que seguían a Jesús. Entonces, que no encontraron y que habían, como lo habían contado las mujeres, pero que no lo habían visto, todavía esa incapacidad de reconocerlo no estaba en toda su totalidad. Esa duda sistemática está basada en una afirmación, pero a él no lo vieron. Pausamos y en breve regresamos. Con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás. Católica Radio, Católica Radio, Católica Radio, emisora que te mueve, Católica Radio. Las siguientes firmas llegan a ustedes con una aportación a Católica Radio para llevarles una programación de excelencia.
Estas son las medidas para prevenir la propagación del COVID-19, mejor conocido como el coronavirus. Evite el contacto cercano con personas contagiadas. Procure no tocarse los ojos, la nariz o la boca. Quédese en casa si está enfermo. Cúbrase las vías respiratorias con un pañuelo desechable al toser o estornudar y bótelo a la basura después. Limpie y desinfecte los objetos y las superficies que toca frecuentemente con productos de limpieza de uso doméstico en pulverizador o toallitas. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón durante un mínimo de 20 segundos, sobre todo tras ir al baño, antes de comer, después de sonarse la nariz, toser o estornudar y si están visiblemente sucias. Y por último, si no tiene agua ni jabón, use un desinfectante de manos que contenga al menos un 60% de alcohol. Servicio público de Católica Radio. En el Hospital Damas nos mantenemos firmes ante la emergencia. Continuamos brindando los servicios de sala de emergencias, endoscopía, medicina nuclear, laboratorio clínico, cardiología, CT scan, sonografía, sala de parto, nursery, NICU y cirugías ambulatorias. Damas, contigo siempre, cuidando la calidad de generación en generación. 787-840-8686. Católica Radio, Católica Radio, Católica Radio, Católica Radio. Con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás. Pero a él no, Lo vieron, repetimos, pero a él no. lo vieron. Si nos ponemos a aplicarlo un poquito a nuestra vida, si lo podemos aplicar en este momento a la situación, ¿dónde nos vemos a Jesús? No lo vemos a lo mejor en esta situación que estamos viviendo en este momento como pueblo, porque no podemos comprender, Padre, lo que está aconteciendo, estar metido en mi casa todos los días, todo el día, qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, y sin darme cuenta que estando en mi hogar puedo encontrarme con Él, pero no estoy permitiendo que haya una apertura para verle. No lo vemos. Y esto es interesante y además es agobiante, porque lo quiero ver, lo quiero palpar, lo quiero tratar, porque si mis expectativas son, esto no me va a pasar a mí, esto no nos va a suceder a nuestra familia, pues vamos a seguir metidos en una nube vaga y no nos damos cuenta de que estamos viviendo un momento bien serio. Por eso es importante que usted se quede en su casa, que no salga a la calle si no es necesario, pero necesario de necesario. Claro, una emergencia que verdaderamente pues requiera que usted se vea en la obligación de salir del hogar. No es cuestión de que me lo cuenten únicamente, es decir, ahí es que yo creo que está el fallo, en aceptar la narración, en aceptar que esto está sucediendo o ya ha sucedido. En el caso de la enfermedad, que hay personas que están bien afectadas, no sabemos del todo en Puerto Rico con cuánta, podríamos decir, fuerza, pero que ciertamente personas afectadas las hay. Y que corremos el peligro, sin querer, queriendo, porque me salgo de lo que se me ha pedido, contaminar, contagiar a otras personas. Definitivamente, Padre. Ahorita, mientras descansaba y nos preparábamos para el programa de esta tarde, veía, porque la gente publica mucho, y veía a este caballero, ¿verdad?, de Madrid, precisamente, y contaba su historia. Está contaminado con el virus, tiene una niña pequeña, tiene una situación, es paciente de cáncer, una realidad en su vida, y él dice, mientras estoy hablándoles a ustedes con el corazón porque estoy infectado y les estoy pidiendo encarecidamente quédense en su casa, a mí me sube la fiebre en cuestión de nada, decía él, explicaba él, y el hombre lloraba angustiado, no solamente porque sabe que es serio lo que él tiene, sino la inquietud y la preocupación de que otras personas afuera, por no tomar conciencia
de lo que está aconteciendo, salgan a la calle, se contaminen ellos y contaminen a otros. Pasitos de fe. Camino, búsqueda, interrogante, incertidumbre, que mirado a la luz de la palabra de Dios, podemos entonces también darnos ánimos unos a los otros y decir, aguanta, aguanta, fortalece tu voluntad. Este es un momento para también desarrollar esas virtudes humanas y cristianas que harán que nuestra fe se vea fortalecida, porque si hay voluntad, y yo digo, hago este propósito de quedarme en mi casa, me cuesta, pero es un ejercicio que a la larga me va a fortalecer. Si hago el ejercicio de decir, voy a escuchar, voy a sentarme con mi familia, al principio quizás no haya tema, pero poquito a poco pueden ir surgiendo inquietudes en la narrativa. Por eso insistimos tanto que es importante que contemos cómo nos estamos sintiendo, qué estamos descubriendo, cuál es la importancia de que desde un texto, desde una escritura, desde un cuento, yo pueda sacar una, podríamos decir, enseñanza práctica. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. No es que te vas a pasar todo el día con la Biblia, porque si no te vas a volver loco, que no se trata de eso. Sí, porque hay gente que se pasa todo el día rezando, o con Biblia, o con rosario, o con medalla. Cuidado, que no... Tampoco el exceso. Que no es eso. Es un sano equilibrio, un sano balance. O hay gente que da con comer y come. Y veía uno que decía, lo que compré para 15 días ya me lo comí. Pues imagínese, tampoco es eso. La ansiedad que pone a las personas así. Y ayer les invitábamos a algo importante, Padre, al detente, ¿verdad? Desde la carta tan hermosa que compartíamos ayer con todos nuestros radioescuchas y los que nos sintonizan por Facebook Live, los invitábamos a detenerse y el abad nos iba haciendo un camino a cada uno de nosotros en esta experiencia y un salmo, ¿verdad? Una parte del salmo hermoso, Salmo 45, deteneos y reconocer que yo soy Dios, más alto que los pueblos, más alto que la tierra. El Señor del universo está con nosotros, nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Entonces, detenernos para tener esos momentos y esos espacios en familia, detenernos pues en esta hora que ustedes se detienen para escucharnos a nosotros, para caminar juntos este camino de la fe, este peregrinar en esta cuarentena cuaresmal, pero también en esta cuarentena de este tiempo por lo del el COVID-19, ¿verdad? Entonces es detenernos y replantearnos y reinventarnos. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros? Aquí los discípulos de Maús estaban en un diálogo con Jesús, le estaban contando todo lo que estaba aconteciendo y hoy entra en ellos también, Padre, yo creo que también entra la duda. Es verdad que algunas mujeres nos han dicho de nuestro grupo, nos han desconcertado. O sea, el detenerte también te desconcierta, el detenerte también te invita a reflexionar, a pensar. El Papa esta mañana en la homilía que dirigía a la comunidad internacional desde la Capilla de Santa Marta en Roma, con el texto del día iba haciendo una reflexión que une un poco con esta situación. Dios acompaña, Dios es el cercano. Y tan cercano está a nosotros que no hace cosas, podríamos decir, extraordinarias, raras, sino lo ordinario. Un diálogo, una conversación, una inquietud que surge. ¿Cómo explico? ¿Cómo dialogo? ¿Cómo descubro la acción de Dios en la historia? ¿Qué me quiere decir Dios en este momento? Con este detenerme, con este medio obligarme a estar cercano a los míos, pues que posiblemente en esta agitada vida que hemos llevado, pues hace falta no solo detenerte, sino acercarte. Pero cuando hablamos de acercarnos no es poner codo con codo y mano con mano y abrazar y besar, porque a veces pensamos que eso es la cercanía. No, es la mirada, una mirada a la historia, a los acontecimientos, una mirada al interior de la familia, cómo estamos viviendo en nuestro hogar, cómo estamos compartiendo la mesa. ¿Qué pequeños servicios podemos hacer en estos días para que la casa se mantenga ordenada? Para que haya distintas tareas. A ti te toca lavar ahora los platos, a ti te toca poner la mesa. Qué oportunidad maravillosa para aprender
aprender cosas nuevas, desde tradiciones antiguas, juegos que quizás de niño, porque hay hermanos mayores en la casa, se realizaban y que pues por estar todo el tiempo metidos en la tecnología hemos olvidado. Esa es la cercanía de una historia familiar, el contar cómo nos conocimos, qué nos está pasando. Por ejemplo, qué bueno sería que papá y mamá dialogaran con sus hijos de cuándo se encontraron. ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo fue ese flechazo, ese primer momento? Al nivel que el niño, la niña, el joven, el adolescente pueda entender. Y cómo se siente este muchacho o esta muchacha que va despertando a una vida nueva y que ahora, pues por situaciones especiales, está, valga la expresión, enjaulado, porque es que está enjaulado. O sea, si te dejas llevar de la agresividad de violenta, pero si aprovechas este tiempo para disciplinarte en algunas cosas, ciertamente que algo nuevo vas a descubrir. Y a él lo vas a ver, lo vas a encontrar. Y lo vas a ver en ese hijo que has visto cómo ha ido creciendo, pero no te has detenido a descubrir qué quiere él, qué desea estudiar, qué desea hacer con su vida. Entonces, en ese hacer memoria también, porque a veces, padre, hay gente que se sienta, ¿verdad? Y compartimos, ay, ¿tú te acuerdas de aquella experiencia que tuvimos, de aquel viaje que dimos, cómo nos ayudó esto? Entonces, mientras lo escuchaba a usted hablar, padre obispo, me venía a la reflexión que el caminar que hemos tenido durante este tiempo, desde el 2017 para acá, el huracán María, lo de los terremotos, ahora estar encuartelados, son momentos que el Señor nos ha permitido o la naturaleza nos ha permitido para volvernos a encontrar como Diástoles. Por no decir, ¿qué diablo? No, diástoles. Vuelve adentro. Vuelve a tu casa. A tu familia materna, vuelve a tu corazón, vuelve a tu entorno, como la lectura del hijo pródigo, ¿verdad? Ese hijo que se va, pero entonces tiene unas ansias de regreso al hogar, en medio de todo lo que pudo experimentar, pues tiene un deseo grande de entrar nuevamente a su casa. Ay, pero está en su mente y en su corazón, ¿me recibirá mi papá después que le pedí todos los bienes? ¿Me recibirá? Claro, así es Dios. Dios siempre tiene un corazón abierto para recibirnos. Así es Jesús. Si no, miremos la cruz, contemplemos la cruz. El Cristo crucificado, ¿qué es? Un Cristo de brazos abiertos donde nos acoge a todos y desde donde su corazón brota agua, brota sangre, pero es una sangre y un agua de amor, de unidad para cada uno de nosotros. Interesante también las expresiones que a veces usamos, ¿verdad? Ay, estoy cansado, tengo que ir a trabajar, tengo que salir, no tengo tiempo. Pues mira, ahora vamos a tener unos días de mucho tiempo. Y por eso hay que organizar el tiempo y hacer que ese tiempo se convierta en un tiempo personal, en un tiempo de comunidad, en un tiempo de familia, en un tiempo de hablar a cada miembro de la familia, porque también necesitamos no solo reunirnos todos en la sala, pero también hablar a cada hijo, preguntarle, como usted decía ahorita, hermana, tus ilusiones, tu proyecto, cómo te sientes, esta situación cómo te está afectando o no te está afectando, para que podamos entender lo que a continuación sigue en el texto bíblico. Porque después que ellos le han narrado cómo están, después que le han contado que si las mujeres, que si los hombres, que si ellos esperaban, que si dale que es tarde, Jesús dice, ay, bendito sea el Señor. Eso sería en puertorriqueño. Ay, bendito, pero ustedes lo acaban de entender. Y ahora viene un texto, una frase bien interesante. Escuchemos pues. Jesús les dijo. Habla ahora Jesús. Jesús les dijo. Viene su palabra directa, viene como un dardo al corazón. Qué duros de entendimiento. ¿Cómo les cuesta creer lo que dijeron los profetas? ¿No tenía que padecer eso el Mesías para entrar en su gloria? Qué duro de entendimiento.
puertorriqueños diríamos cabecedura. Muchacho, tú no entiendes, pero es que tú eres un cerrado. Y es que es así. O sea, cuando nos aferramos a una sola idea, cuando nos encerramos en nuestro pensamiento o en nuestra única y exclusiva experiencia, pensamos que todo lo demás no tiene sentido y no tiene valor. Duro, qué cosa dura. Y cuando la cosa es dura, yo me estrello contra él. Entonces estos días pueden ser durísimos y me puedo estrellar, o pueden ser durísimos y puedo construir. O sea, la misma palabra, firmeza, de dureza, de estabilidad, o de me aplasta, me hace daño, no aguanto más. Me consume y ahí me quedo estático porque el miedo me va a paralizar, me va a dejar quieto, no me va a permitir ver más allá, no me va a permitir poder comprender por qué nos está aconteciendo esto en este momento, y nosotros no sabemos cuánto podemos redescubrir nosotros en este tiempo que el Señor nos concede. Por eso hoy también el Señor a ti, a mí nos dice, qué duros de entendimiento son, cómo les cuesta creer lo que dijeron los profetas. ¿Verdad? Y es interesante porque cuando cuando Jesús le pregunta en el versículo 19 a los discípulos de Maús, ¿qué cosa? Le contestaron, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en obras y en palabras, ante Dios y ante el pueblo. Y ahí mismo, y ahora viene Jesús y le dice, ¿cómo les cuesta creer lo que dijeron los profetas? Entonces tenían a Jesús por profeta, y entonces Jesús ahora le dice, pero qué duros, ¿cómo les cuesta a ustedes? Qué duros de entendimiento. ¿No tenía que padecer eso el Mesías para entrar en su gloria? No había una comprensión total. Había caminado junto a ellos, había estado con ellos, había hecho muchas cosas, ¿verdad? Por eso era poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Y aún no habíamos comprendido. Entendimiento. Uno Entender. de los dones del Espíritu Santo. Pero vamos primero, antes del Espíritu Santo, a la realidad humana. ¿Qué es entender? Entender es una palabra que tiene que llevarnos o nos lleva a entrar. Yo entiendo cuando yo entro. Yo entiendo cuando yo acepto. Yo entiendo cuando yo abro. Yo entiendo cuando soy capaz de mirar de forma diferente. Entonces, el entendimiento, si se encierra, si se onubuliza, una palabra de domingo esa. Ay, Dios mío, sí. Voy a tener que buscar en San Google qué quiso decir con esa palabra tan... Es decir, tan se me nubla la mente. Entonces, acaba siendo miento. Y eso es lo que pasa cuando uno no entiende las cosas del todo y empieza a inventar o empieza a interpretar distorsionadamente. Por eso usted decía ahorita, el entendimiento es don del Espíritu. Y eso es lo que Jesús va a tratar de ayudarnos a descubrir en este diálogo. Sí le habían dicho, sí habían escuchado, pero no habían entendido. Les faltaba la luz de esa sabiduría que da Dios para mirar hacia atrás el texto bíblico. Si los profetas habían dicho que tenía que padecer y sufrir, ¿por qué yo no acabo de entender que en ese sufrimiento y en ese dolor hay algo nuevo y algo distinto? Porque en definitiva no me creo lo que está siendo anunciado. Y eso es lo que nos está pasando, aplicándolo un poquito desde mi punto de vista, ¿verdad?, a esta realidad. Yo no me creo que me va a dar la enfermedad. Yo no me creo que me va a afectar a mí. Yo no me creo que esto es un problema. Yo no me creo que... ¿Por qué? Porque no entiendo. Porque no me doy cuenta de la magnitud del acontecimiento, o en este caso, de la enfermedad. La dureza, Padre, nos ponemos duros para entender. Y la dureza tiene que ver con desconfianza. Y la dureza tiene que ver con que yo no miro más allá de lo que ven mis ojos, o más allá de mis narices, como solemos decir. Entonces, qué necio, qué tonto, qué duro de entendimiento. ¿Cómo cuesta creer
¿Cómo cuesta? Y los profetas no solo están en el ámbito religioso, sino también están en el ámbito social, en el ámbito de la sociedad, en el sentido de que buscan el bien común. Si nosotros miramos los textos bíblicos, hay profetas de la justicia que hablan fuertísimo sobre problemas de la sociedad. Y por no poner en práctica lo que desde una experiencia de fe se descubre en la acción de Dios en la historia, pues se convierte para nosotros en un problema, se convierte para nosotros en una plaga, se convierte para nosotros en ¿qué? En un contagio, se convierte para nosotros en ¿qué? En una enfermedad, se convierte para nosotros en ¿qué? En una muerte del ser humano, una muerte que en definitiva es no moverse, quedarse estático y no dinamizar el acontecimiento y mirarlo desde una forma positiva. Entonces, por eso es que nosotros, para poderlo ver de una manera positiva, tenemos que detenernos, entrar, ¿verdad? El diástore, entrar hacia adentro. Esa palabra no se me va a olvidar, ¿verdad? Porque le hemos dado ver el corazón hacia adentro y dejar que el Señor sea quien vaya iluminando nuestro caminar. Por eso la importancia de entender la palabra de Dios, de comprender esto que estamos viviendo y sobre todo comenzar a creer. Fíjese que ese comenzar a creer que dice usted en el diástole, para utilizar una palabra que venga más o menos en el camino de la fe que estamos haciendo, los pasitos de la fe, quiere decir la interioridad. Es decir, no es cuestión de detenerme por detenerme, es cuestión de detenerme por un propósito. Ahora la comunidad social nos dice que necesitamos, ¿cuál es la palabra que estamos usando? Alejarnos... Distanciamiento social. Pero no es distanciamiento social a la brava, no, es por un motivo. Entonces, yo me detengo y al detenerme tengo que analizar cuál es el propósito. Y eso es lo que da la interioridad. El diástoles en el corazón es porque si no se purifica la sangre en el corazón, hace daño. Entonces, yo tengo que aprender a purificar mis intenciones. Yo tengo que aprender a purificar mi visión de la vida, mi visión de la familia, mi visión del trabajo. Yo necesito recuperar una recta intención y eso solo lo puedo hacer si realmente me doy la oportunidad de interiorizar. Claro. Así que no es un diástole por diástole, no es detenerme por detenerme, no es obligado. Si yo lo veo como una obligación, no le saco provecho. Es como al niño que tú le dices, tienes que comer ensalada. Y no se la come. Para purificarte, para limpiarte el sistema, para comer sano. Tienes que comer sano y no es comida chatarra. Ajá. No es que yo como unos chihuis y ya tengo que está bien que los chihuis, pero es que eso no es alimento. Por eso los papás, las mamás desarrollan una dieta balanceada para que el niño que está en crecimiento logre el equilibrio. Espiritualmente nos pasa lo mismo. Fíjate qué curioso. Nosotros hablamos mucho en estos días, y es verdad, y yo lo siento con todo el corazón y me da pena no poderlo realizar, una celebración pública donde nos alimentemos de la Eucaristía. Y todavía hay personas que no acaban de entender que es por su bien, que no es que hemos quitado la Eucaristía. No es un capricho. No es un capricho, no. Es que hay una realidad que afecta socialmente. Pero si yo no descubro, sino la ley que me prohíbe, y no lo descubro como la oportunidad que me da el Señor para redescubrir la grandeza de la Eucaristía, lo que significa de verdad comer el cuerpo y la sangre de Cristo, redescubrir a través de la visión. Fíjate, porque cuando estamos en la celebración en el templo, hay una dimensión muy diferente ahora a como la miramos virtualmente. Ahora es muy probable que muchas de las Eucaristías que ustedes vayan siguiendo por la televisión, se fijen en detalles que ordinariamente, como uno está sentado en el banco, o está a mitad del templo, o está atrás, no ve. Sonidos. Pero a él no lo vieron. No lo vieron. Y ahora, sin embargo, cuando a través de tantas Eucaristías y tanta oportunidad que estás viendo, y una cámara te pone por un lado y la otra te pone por otro, comienzas a ver, incluso puedes ver detalles. Mira, leía un comentario estos días interesantísimo de un libro que hablaba de un hermano que iba a la Eucaristía. Y entonces
¿Qué le impactaba o qué le había impactado en un momento determinado de su vida? Porque en la Eucaristía hay muchísimos signos. Pues mira, cuando el sacerdote partía el pan, ¿quién lo dice? Lo dice una enfermera. ¿Y qué tiene que ver la enfermera con partir el pan en la Eucaristía? Pues las obleas que utilizamos nosotros en nuestros templos son panes ácimos. Entonces, un día ella descubre que cuando el celebrante parte el pan, pues hace un ruidito, hace clac. Clac. Y ese clac a ella Le llamó la atención. le resonó por el micrófono porque estaba sentada cerca de una bocina y oyó el clac clarísimo. Y entonces ella oyó el clac del enfermo que se rompe, porque como era enfermera y trabajaba con un ortopeda, el clac del que se le rompen los huesos. El clac del que rompe un brazo. Y a mí no se me hubiera ocurrido decir, cuando yo lo estaba leyendo decía, pero qué interesante, ¿Cómo lo asoció? a su vida, a su trabajo. Es un clac. Esta mañana cuando yo celebraba la Eucaristía, que me tocó la fracción del pan, cuando oí el clac, me acordé de eso y yo dije, caramba, qué interesante. La visión, el ángulo que el que está tomando o está presentando la celebración eucarística por la casa, ahora se visualiza de otra forma. Mira, yo creo que no habíamos tenido tantas celebraciones de la Eucaristía a través de las redes sociales como en estos días. Es correcto, padre, es correcto. Y tú abres las redes sociales para verificar algo y ves a tal presbítero celebrando la Eucaristía, ves a otro presbítero celebrando. Y en cualquier parte del mundo, de cualquier lugar, las Eucaristías virtuales, las celebraciones eucarísticas virtuales. Pero quería volver, padre, a la palabra sobre el distanciamiento social. El Papa sobre esto ha hablado mucho, ¿verdad? Y nos ha invitado a interiorizar en esta experiencia. Y estos momentos, como fue el huracán María, como fueron los terremotos, y ahora está haciendo esto del coronavirus, nos está permitiendo a nosotros alejarnos de ese distanciamiento social para reencontrarnos cada uno en nuestros hogares. Entonces, fíjese cómo la misma sociedad, cómo lo mismo que está ocurriendo en nuestro mundo actual, nos está permitiendo momentos de encuentro, nos está permitiendo momentos de poder reconocerle a Él, poder ver y poder redescubrir en ese, es verdad. Es verdad que unas mujeres nos han dicho que un grupo nos ha desconcertado porque fueron de madrugada al sepulcro, pero hay un ángel que se les apareció y le dijo que estaba vivo. Mira, es verdad que estas experiencias que estamos viviendo ahora nos están llevando de ese distanciamiento social a un encuentro con cada uno de nosotros. Y ese encuentro es vital. Y ese encuentro se da en la realidad. Y estamos preocupados quizás algunos porque no vamos a un templo, a un salón muy adornado, muy bonito. Oye, ¿y tu templo personal que es tu corazón? ¿Y el templo personal del hermano, del sobrino, del papá, de la mamá que está a tu lado? Ese templo que los domingos encontramos muy arregladito porque hay hermanos en la comunidad que lo arreglan y le ponen flores y lo limpian. Y tú te cuidas o yo me cuido del templo de mi hermano que está a mi lado, o lo he aislado. Ese templo lleno de ¿qué? Dolor, sufrimiento. ¿Cómo acompaño? ¿Cómo estoy cerca? Pausamos. En unos momentos estamos con ustedes. Católica Radio, Católica Radio, Católica Radio, solo que te mueve, Católica Radio. Las siguientes firmas llegan a ustedes con una aportación a Católica Radio para llevarles una programación de excelencia. El COVID-19, o mejor conocido como el coronavirus, es un virus que causa enfermedad respiratoria y se puede propagar de persona a persona
a través de las gotas que se expulsan de la nariz o de la boca cuando una persona está infectada. Si usted presenta síntomas como fiebre, fatiga, tos persistente, congestión nasal, dolor de garganta y cabeza, consulte con su médico antes de regresar a labores. Para su prevención, le recomendamos tomar las siguientes medidas. Mantenga al menos 1 metro de distancia entre usted y las demás personas, particularmente entre aquellas que estornuden y tengan fiebre. Permanezca en casa si no se encuentra bien. Si tiene fiebre, tos y dificultad para respirar, busque atención médica. En la medida de lo posible, busque alternativas telemáticas como reuniones no presenciales. Es importante mantenerte informado. No escuches rumores. Para Católica Radio les informó Vitali López. Shalom es una palabra hebrea que significa que la paz sea contigo. La funeraria Shalom Memorial en Villa Flores de Ponce hace una aportación a Católica Radio para llevar un mensaje de paz y armonía a nuestro pueblo. Shalom Memorial. Transmisión de la Santa Eucaristía desde el Obispado en Ponce, Puerto Rico. En horario a las 8 de la mañana, en directo y por Facebook Live. Diferida a las 6 y 11 de la noche. Sintonízala por el 88.9 y 89.1 FM y por catolicaradio.pr.com. Son las 3:50 de la tarde, ya en este último segmento de nuestro programa Camino de la Fe. Continuamos comentando este texto bíblico programático para este año y nos quedamos antes de la pausa en este distanciamiento social, ¿verdad? Lo que nos invita a la sociedad actual, a cada uno de nosotros. Pero esto para nosotros como cristianos nos invita a cada uno de nosotros a hacer esa comunidad de fe, esa pequeña comunidad en el hogar, esa comunidad que el Señor nos invita a cada uno a hacer, como Él creó esa comunidad de los 12 apóstoles. Entonces es interesante, Padre, esto que estamos compartiendo hoy, ¿verdad? Y cómo la palabra de Dios va entrando en cada uno de nosotros, y a pesar de que hoy nos ha dicho que somos duros de entendimiento y que a veces nos cuesta creer, nos da un espacio de esperanza, porque dice, no tenía que padecer esto el Mesías para entrar en su gloria. Entonces ya Jesús comienza a hablarnos de una manera especial y retomaba lo que comentábamos anoche, qué significaba ayer en la tarde, qué significaba Cleofás, gloria del Padre. No tenía que pasar esto el Mesías para entrar en la gloria. En la gloria del Padre. ¿Y cómo se entra en la gloria del Padre? Aceptando la humanidad. Por eso la gloria de Dios es el ser humano. Es su reflejo. Y por eso Jesús se encarna, ya lo decíamos ayer. Ahora bien, dentro de este proceso, de estos pasitos de fe, de este pequeño caminar, hay que padecer. Y aquí está la otra clave. Y es que queremos un Cristo sin cruz. Uh-huh. Y este Cristo sin cruz, queridos hermanos, no existe. El sufrimiento nos purifica. Dios no quiere el sufrimiento por el sufrimiento, pero permite el sufrimiento. ¿Para qué? Para que en ese proceso vayamos también nosotros purificándonos. Y tenemos que purificar intenciones. Y tenemos que purificar maneras de pensar, maneras de hablar, maneras de actuar. Fíjate que una de las fórmulas en la que pedimos perdón a Dios decimos, porque he pecado mucho de pensamiento. Pensamiento es lo que nos mueve. Y lo que yo pienso, lo pongo en práctica. Por ejemplo, le voy a dar un puño a Sor Cristina. Eso lo pienso. Pero si doy el segundo paso, te voy a dar un puño y lo digo, olvídate que el tercero lo hago, te lo doy. Ay, no, menos mal que hay. Hay distanciamiento social. Y esto es interesante porque a veces no nos damos cuenta que los malos pensamientos
mueven a muchas personas. Y necesitamos tener buenos pensamientos. Y esos buenos pensamientos se canalizan, se orientan. Y ahí es donde entra la fe. ¿Cómo le voy a dar? ¿Pero por qué le voy a dar? Porque piensa distinto de mí. Pero es que tiene derecho a pensar distinto de mí. Tiene derecho a expresar su opinión. Entonces, no solo eso, no solo pido perdón porque pienso, hablo o actúa, sino omisión. Y esa palabrita fue añadida en esa fórmula después del concilio, porque es que yo tengo una misión. Y la misión no es que yo me distancie, sino la misión mía es crear comunidad. ¿Y cómo voy a crear comunidad? En la medida que me entrego, que me doy, que me dono. En la medida en que lo descubro a Él viviendo. Lo veo. ¿Dónde la gente va a descubrir al resucitado? En la acción de la iglesia. Y la iglesia eres tú y la iglesia soy yo. Por lo tanto, en la medida en que yo actúo conforme a las enseñanzas de Jesús, en esa misma medida se construye el reino. Y usted decía una palabra ahorita, Padre, padecer. Y más adelante dice, eso el Mesías para entrar. O sea, que para entrar en la gloria tengo que padecer. Entonces, otro verbo que hay aquí en este texto bíblico, en esta línea, no tenía que padecer eso el Mesías para entrar en la gloria. Fíjate que es interesante porque la palabra padecer viene de pasión. Y generalmente nosotros tenemos una definición de pasión como algo negativo. Las pasiones carnales. Pero la pasión también es fuego. Y el Papa en el Evangelii Gaudium nos dice que es importante tener pasión, parecía, es decir, la audacia, el deseo. Jesús va a la pasión, no solamente en lo negativo, sino que porque tiene pasión por el reino de los cielos, es decir, por el reino del Padre, porque ama apasionadamente al Padre, vienen unas consecuencias. Y es que el que se dispone, como dice la Escritura, a servir al Señor, tiene que estar dispuesto al sufrimiento. Si tú optas, si tú decides, si yo decido, si yo opto apasionadamente amar a Dios, esto va a traer sus consecuencias. Y estas consecuencias me van a llevar al sufrimiento. Entonces, el sufrimiento ha de demostrar, en la medida en que lo vivo y lo planifico, el amor que yo siento. O sea, una persona que ama apasionadamente a su familia, se levanta a la hora que sea. Una madre que tiene que cuidar a un niño, un padre. Pero eso lo hace por pasión, porque tiene fuego. Pero pierde la noche. Eso es sufrir. Entonces, cuando nosotros decimos, vamos a conmemorar o vamos a reflexionar sobre la pasión, o mejor dicho, la vida, pasión, muerte y resurrección, pues pasión, el dolor, el sufrimiento. Sí, pero no es un dolor y un sufrimiento negativo. Es que viene eso negativo porque hay amor positivo, y hay nos fuego. Va a llevar a la resurrección, pasión, correcto, muerte y resurrección. O sea, nos va a llevar a la vida nueva, nos remonta nuevamente a una experiencia de fe que nos lleva a contemplar al resucitado. O sea, morimos. Es como cuando nos acostamos. Nosotros al acostarnos morimos, pero al levantarnos, ¿qué estamos haciendo? Resucitando. Fíjate que acabas de decir una experiencia real. A veces uno no puede dormir. ¿Por qué no puede dormir? Porque durante el día no vivió. No hizo nada. Si tú te vas a la cama cansado porque has construido, porque has dado lo mejor de ti, porque te mueres en la cama toda la noche, la experiencia de la muerte se da en la cama. Entonces dice el salmista, en paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Sí, esa experiencia del vivir y el del dormir tranquilo, ¿viene por qué? Porque entiendo la Eucaristía. ¿Y qué dice la Eucaristía? Toma y come, porque esto es mi cuerpo que se entrega. Y la entrega, la donación lleva pasión, lleva fuego, lleva dolor y sufrimiento. Se nos acabó el tiempo. Ay, Dios mío, pero esto está muy rápido, Padre. Yo creo que vamos a extender este programa más, o un ratito más, porque de verdad que uno se queda con el gusto, pero qué bueno. Es mejor que digan, qué pena que se acabó, que se acabe ya. Bueno, pues vamos a orar, porque todo esto no lo entendemos tan fácilmente. Ahora nos toca meditarlo, reflexionarlo y sobre todo dialogarlo. Así que si ustedes no entendieron algo, dialóguelo con los que están a su lado.
escriba la pregunta y si tiene la oportunidad, mándela, escríbala. Sí, nos lo recuerde por Católica Radio 88.9, ¿verdad? Y mientras está la transmisión, también usted puede escribir, que por aquí está Manuel Vega, que nos puede facilitar las preguntas que ustedes nos envíen. Y también nos pueden llamar al 787-290-7887. 787-290-7887. Pedimos pues al final de este día o de esta hora, de este encuentro, la intercesión maternal de la Virgen María, nuestra Madre. Santa María de Guadalupe, Reina, Madre y Patrona de nuestra querida diócesis, hoy acudimos a ti como tus amados hijos e hijas y te pedimos que intercedas por nosotros ante tu divino Hijo, así como lo hiciste en las bodas de Caná. Te suplicamos en este tiempo de prueba por aquellos que están afligidos por la enfermedad. Obténles la gracia de la salud. Escucha también el lamento de quienes están vulnerables y temerosos. Lava sus lágrimas y ayúdales a confiar. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, enséñanos a ser pacientes y amables y ayúdanos a traer la paz de Jesús a los que nos rodean. Santa María de Guadalupe, protégenos para que seamos librados de lo peor de esta enfermedad. Por eso, con el ángel te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y acuérdate que el COVID ¿qué se dice? COVID-19. No confid. No. COVID-19. Búscate Josué, capítulo 1, verso 9, que dice, ánimo, sé valiente, no te asustes ni te acobardes, que el Señor tu Dios estará contigo en todas tus empresas. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga y les guarde el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos vemos mañana. Tempranito a las 8 o a las 3 de la tarde. Sí, y después a las 9, que es retransmitido este programa. Pasen buenas tardes. Chao. La Cuaresma, tiempo de gracia.